Hola, soy Miguel Ángel Bertis, soy el profesor responsable del curso optativo de sexto semestre, Docencia de la Administración en Educación Media Superior y Superior de la Licenciatura en Administración Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco. Este curso se lleva de manera presencial o se llevó de manera presencial hasta el día 18 de febrero cuando se interrumpieron las actividades de la universidad y estaremos llevando en línea sustituyendo al curso presencial hasta el día 20 de abril, debido a las contingencias sanitarias que estamos llevando este año 2020. Bien, pues este video constituye parte de la primera actividad de aprendizaje y va a continuar a partir justamente del tema en que nos quedamos en el curso presencial. Por lo tanto, vamos a empezar a abordar el tema de la redacción del propósito de aprendizaje en una guía didáctica. Aunque las primeras láminas las voy a dedicar a repasar el tema de la guía didáctica con fines de contextualizar y seguir avanzando en este tema de la redacción del propósito de aprendizaje. Además de este video, ustedes podrán descargar algunos materiales que tienen que ver con el uso de la taxonomía para la aplicación de los verbos en la redacción de los diferentes propósitos de aprendizaje que van a tener que entregar en un material que yo voy a poder revisar y darles retroalimentación a través de una aplicación que también encontrarán en esta primera entrega. Pero también es importante que repasen, según las instrucciones que tienen abajo, el manual que les entregamos en el curso presencial que constituye el material de primera mano fundamental sobre los elementos de este curso. Bien, pues vamos a empezar con los elementos de la guía didáctica. La guía didáctica, habíamos quedado, es a la vez el diseño del curso porque contiene el propósito, las estrategias de aprendizaje, los tiempos y todos los elementos que van a llevar a construir un aprendizaje en las personas que participen de nuestro curso. Pero al mismo tiempo constituye la planeación del mismo, porque organiza los elementos que tenemos a la mano en el aula, los materiales, el equipo que vamos a utilizar para llevar a cabo el curso que estamos pensando o la clase que estamos tratando de llevar con los estudiantes en las condiciones que estemos presentes. Entonces, la guía didáctica, a la vez de contener el diseño del curso, debe ser un elemento esencial para la planeación del docente. Bien, esta lámina, aunque está muy saturada, constituye o está integrando en una sola diapositiva, en una sola imagen, todos los elementos que debe tener la guía didáctica. Además, es importante recordarles que aunque hemos visto ya las teorías de aprendizaje en el aula, en el curso presencial, en esta parte, cuando hacemos este diseño en particular, está fundamentado en la teoría constructivista, aunque veremos que retoma algunos elementos también de las teorías humanistas. El elemento o la teoría fundamental para llevar a cabo o para diseñar la guía didáctica que vamos a estar entregando es la teoría constructivista. Entonces, bueno, vamos a empezar por el encabezado. El encabezado tiene elementos bastante cotidianos que deben llevar una guía didáctica, además de que, de acuerdo al estándar 647 de conocer, debe estar basado también en las políticas o el formato institucional que cada una de las organizaciones educativas en las cuales se desenvuelve un docente esté utilizando o haya acordado. Pero debe llevar en general el nombre de la organización educativa, el nombre del programa educativo, debe indicar también el nombre de la asignatura, módulo, actividad que se va a llevar a cabo. Debe tener también señalada cuál es la unidad de aprendizaje. Debe tener el nombre del docente que va a impartir el curso. Debe señalarse también el propósito de la asignatura, el módulo, tema, según cómo esté organizado el currículum. También debe señalarse el propósito de la unidad de aprendizaje que se va a abordar. Vamos a ver que vamos a aterrizarlo en la unidad más elemental, que es la guía didáctica de una clase. Por lo tanto, debe tener también el resultado de aprendizaje de la unidad y el propósito de la sesión, es decir, de esa clase, que es el tema que vamos en particular a abordar el día de hoy. El resto de los elementos, bueno, son elementos que iremos abordando uno a uno. Vamos a ver que la guía didáctica debe separarse en 3 secuencias didácticas, según el estándar 647, debe ser una secuencia de inicio, una de cuerpo y otra de cierre. Ahorita voy a comentar un poco más sobre el fundamento conceptual y teórico de estas secuencias, pero la secuencia de inicio, y como cada una, debe tener indicado dentro de la guía que a partir de ese momento se inicia la secuencia de inicio de la guía didáctica. Debe contener por lo menos una actividad de activación de las personas, es decir, debe activar las personas para que estén dispuestas al aprendizaje. Debe contener también
por lo menos una actividad de enlace de los conocimientos previos. Ya habíamos revisado que de acuerdo a la teoría constructivista y otras teorías también, las personas van a aprender mejor si primero utilizan la experiencia para relacionarla a los nuevos aprendizajes. Este es el propósito de este tipo de actividades que desarrollaremos conceptualmente y las formas de hacerlas en su momento. También debe contener por lo menos la aplicación de una evaluación diagnóstica que cubre el mismo propósito de la activación de los conocimientos previos. Es decir, le sirve al docente para explorar cuál es el nivel de conocimiento con el cual los participantes de un curso llegan, pero también al participante le sirve para recordar y para activar los conocimientos que en su experiencia haya tenido sobre el tema o los temas o los conceptos y los contenidos que se van a desarrollar. Debe contener también una actividad para informar el propósito de la sesión, las competencias a desarrollar con relación a la unidad de aprendizaje y la contribución de los resultados de aprendizaje. Esto es un elemento informativo que debe darse a los participantes para que contextualicen lo que van a aprender. Luego, la siguiente secuencia es del cuerpo de la sesión. Esta secuencia debe de estar indicada también a partir de qué momento de la planeación inicia la secuencia del cuerpo. Debe contener al menos una actividad para el procesamiento de información. Vamos a ver que esto puede ser desde la propia exposición del docente, una lectura, un video, elementos que le den información a la persona que va a aprender sobre los temas del aprendizaje. Debe contener también una actividad para el procesamiento de la información, que veremos también en otro momento. Puede ser subrayar un texto, realizar un mapa contextual, un mapa conceptual, realizar también un cartel o cualquier actividad que le implique al individuo procesar información y presentarla en un formato diferente. Debe tener también al menos una actividad para movilización de saberes. Esto ya son actividades que tienen que ver con la resolución de casos, presentar alternativas de solución de un problema o otras actividades como resolver, arreglar, reparar, dependiendo del tipo de curso y de actividad que se está o de aprendizaje que se está construyendo. Vamos a ver en su momento también cómo se diseñan estas actividades y entre qué tipo de actividades podemos escoger. Ahora también debe incluir al menos una estrategia de evaluación. Esto también lo veremos en su momento. Tenemos que indicar cuál es la modalidad, tipo, alcance, técnica, instrumento y evidencia para esta evaluación. Finalmente, tenemos la secuencia didáctica de cierre, que también debe estar contenida en nuestra guía didáctica. Debe estar indicada en el cuerpo de la guía didáctica. Debe contener al menos una actividad para la recapitulación de los conocimientos que se dieron en la sesión. Debe contener una actividad de verificación de los objetivos alcanzados. Debe contener una actividad grupal de conclusiones, una actividad para reflexionar la aplicación de lo aprendido y una actividad para contrastar el propósito con lo aprendido. Ahora bien, es importante que al menos en la secuencia de cuerpo de la sesión, deben estar los contenidos temáticos indicados a nivel de temas y subtemas. También debemos definir el tiempo parcial y total de las actividades del curso. Es decir, si la clase o el curso dura 2, 4 o 20 horas, deben estar indicados al final en la totalidad de las horas, pero debe ser exactamente la suma de cada una de las actividades que se desglosan en la guía didáctica. Por lo tanto, esta guía didáctica debe incluir todas las participaciones del docente, pero también medir los tiempos que van a llevar los participantes en las actividades tanto individuales como grupales que se van a llevar en el aprendizaje. No sobra decir que en aquellos cursos donde tenga que haber recesos, tiene que indicarse el tiempo también de los recesos. Bien, también debe indicarse en esta guía didáctica los materiales y equipos de apoyo que se van a utilizar. Es importante porque como es una planeación, también debemos estar preparados sobre qué tipo de materiales, qué equipamiento va a ser necesario para desarrollar cada una de las actividades que se señalan en esta guía didáctica. Y finalmente, contener actividades que integren los diferentes estilos de aprendizaje. En eso también tendremos una actividad específica para ver cada uno de estos temas. Estamos viendo solamente todo lo que tendríamos que contener o contemplar para integrar una guía didáctica con el estándar que estamos nosotros abordando. Bien, pues dicho esto y señalando que obviamente hoy solamente vamos a atender el propósito de la sesión y todo lo demás lo iremos desarrollando en los siguientes videos y en las siguientes actividades, vamos a entrar de lleno al propósito de la sesión. No antes, sin señalar la reflexión que les había mencionado sobre cuál es el
fundamento conceptual de estas 3 secuencias didácticas que tiene la guía de esta clase, que van ustedes a diseñar. Habíamos, nada más como recordado, habíamos señalado que en la teoría constructivista se asume que las personas deben tener un momento cognitivo necesario para disponerse al aprendizaje, un momento en el cual los individuos recuperen la experiencia, que es la activación de conocimientos previos, generen expectativas positivas sobre lo que van a aprender, despierte su interés y entonces se alisten al aprendizaje. Este momento cognitivo corresponde a la secuencia de inicio de la sesión, que es lo que hemos repasado en la diapositiva anterior. Después, cuando el individuo ya cumplió con este momento, entra a un siguiente momento cognitivo, que es cuando organiza la información, es decir, es cuando empieza a recibir elementos del ambiente, ya sean lecturas, ya sea algo que escucha, ya sea algo que puede experimentar, pero recibe nueva información que va a vincular a su experiencia, la va a procesar, es decir, va a realizar algún ejercicio con esta información y finalmente va a aplicar lo aprendido en algún objeto, ¿no? Esto constituye la parte central del aprendizaje, pero todavía no se convierte en un aprendizaje, pero es lo que se desarrolla en el cuerpo de la sesión en la guía didáctica. Y finalmente, el cierre de la sesión constituye esta parte de recapitulación, que es cuando el conocimiento se afianza en la persona. Esta parte también es fundamental y corresponde a la secuencia didáctica de cierre de la sesión. Como habíamos visto en las clases presenciales sobre las teorías de aprendizaje, todos estos elementos tienen un fundamento en la teoría constructivista sobre los momentos cognitivos que una persona debe experimentar para llevar a la buena conclusión de un aprendizaje. Y es por eso que estas guías didácticas deben diseñarse con estas 3 secuencias y asegurarnos que en cada una de estas secuencias se cumplan estos propósitos cognitivos en los individuos, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a ver cómo se construye un propósito de una sesión. Este es el tema verdadero del día de hoy. Lo anterior, en teoría, es solamente un repaso de algo que ya habíamos visto en las sesiones presenciales. Pues vamos a ver con un poco más de detalle el resto del video la definición de propósito. Esta fase o este elemento constituye un elemento principal y sustantivo del diseño de un curso. De hecho, no sería lógico empezar a diseñar un curso si no tenemos claridad de cuál es el propósito. Igualmente, para cada curso debe tener diferentes unidades temáticas y diferentes sesiones a desarrollar, y cada uno debe tener un propósito que al cumplirse va abonando al cumplimiento del propósito más amplio. Pero ya sea el propósito de un curso, de una unidad temática o de una sesión, este debe contener estos elementos mínimos. Debe establecerse cuál es el tiempo, es decir, en cuánto tiempo se va a lograr el propósito. Vamos a ver que cuando conjuguemos el resto de los elementos, sobre todo la condición a demostrar, esto es sustantivo para poder tener un alcance adecuado, porque un propósito que se debe cumplir en 20 minutos no puede ser tan ambicioso como un propósito que puede cumplirse durante 64 horas en el transcurso de un semestre. Bien, una vez que tenemos claridad del tiempo, tenemos que establecer quiénes son los sujetos del aprendizaje. Esto debe estar congruente con el perfil de ingreso y el perfil de egreso de las personas. Los sujetos generalmente podemos resolverlo señalando son aquellas personas que forman parte del curso, los estudiantes de sexto semestre, o si es un curso de capacitación, las personas que deben desempeñar las funciones A, B, C o que se desempeñan como tal oficio o tal actividad dentro de una organización. La condición a demostrar es un elemento sustantivo porque se contiene en este el alcance del curso a través de la elección adecuada de uno de los verbos, porque no es lo mismo identificar que conocer, que comprender, que aplicar o evaluar. Es decir, cada uno de estos verbos que elijo tiene un nivel o un alcance de complejidad en la elaboración de una competencia cada vez mayor. Entonces, elegir un verbo correcto de acuerdo al tiempo que tenemos para desarrollar ese conocimiento, y si se refiere al propósito de una sola sesión, en el cual se tendrá 2, 3, 4 horas para realizarlo, o al propósito de una unidad temática, que se tendrán varias sesiones, o al propósito de un curso, módulo o materia, que se tendrá una cantidad mayor de sesiones o de horas para alcanzarlo. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es la condición a demostrar, que incluye el alcance a través de la utilización de un verbo correcto, pero también qué es lo que el individuo debe desarrollar, qué es lo que esperamos que la persona realice una vez que concluyamos con este curso o con esta clase.
Finalmente, bueno, no finalmente, enseguida tenemos que adicionarle los medios, es decir, a través de qué va a demostrar esta condición que estamos pidiendo. Y finalmente la razón, es decir, por qué es útil aprenderlo, para qué le va a servir en el contexto de su formación académica, en el contexto de sus necesidades laborales, en el contexto de su vida o en el contexto de aquello para cual se haya diseñado el curso. Vamos a ver cada uno de los elementos para dar una mayor claridad. El tiempo de un propósito de aprendizaje probablemente es la parte más sencilla, porque si se trata de una clase, pues tenemos lo que dura una clase. Esto ya está contenido en el diseño curricular. Si es el propósito de una unidad temática, pues tendremos una cierta cantidad de horas o de clases en las cuales se desarrollará este tema. Y si es el propósito de una materia o de un módulo o según como esté diseñado el currículum, pues tendremos una cantidad ya definida de tiempo para el cual se va a desarrollar este propósito. Pero es importante tener en cuenta el tiempo porque nos lleva a reflexionar qué es lo que podemos hacer con ese tiempo en la planeación para alcanzar este propósito. Por ello es importante que reflexionemos cuando estamos redactando el resto del propósito, que lo que estamos comprometiendo no sea demasiado ambicioso, pero tampoco sea demasiado modesto y que aprovechemos de una forma muy sensata el tiempo que tenemos para el aprendizaje. Bien, el siguiente elemento constituye el sujeto. El sujeto son las personas que van a aprender, pero debemos tener claridad de qué sujetos tenemos enfrente, porque no le puedo enseñar estadística inferencial a alguien que aún no sabe estadística descriptiva. Es decir, tenemos que tener claro cuál es el perfil de ingreso de las personas que están en este curso. Eventualmente, también para eso hacemos una evaluación diagnóstica, pero también, si bien vamos a hacer una recopilación de experiencia y dar información nueva y todo lo que vamos a desarrollar a partir de las secuencias didácticas, en el propósito tenemos que tener muy claro a partir de qué conocimientos o de qué perfil es que las personas van a empezar a aprender. Asimismo, tenemos que tener claro cuál es el perfil de egreso o el objetivo que van a desarrollar los individuos, porque eso es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que tener claro cuál es el sujeto de inicio en términos de sus competencias y cuál es el sujeto con el cual vamos a terminar o qué competencias va a tener que poseer esa persona una vez que concluyamos este curso, si es que la persona desarrolla las actividades y los aprendizajes que planeamos en el curso. Bien, ahora vamos a entrar a una parte nodal y sustantiva, la condición a demostrar. La condición a demostrar generalmente inicia con un verbo, ya sea, por ejemplo, aquí tengo tres tipos de condiciones a demostrar de propósitos diferentes, aunque puedan ser parecidas, son muy distintas. Un ejemplo sería identifica, aquí utilizo este verbo, las técnicas para la resolución de conflictos. Otro verbo sería aplica las técnicas para la resolución de conflictos. Claramente, aunque se parece la redacción, son muy diferentes en alcance. Porque si yo elijo el verbo que identifica, no estoy yendo más allá de que el individuo pueda reconocer qué es y qué no es una técnica para la resolución de conflictos. Pero no está una persona, no estoy pensando que voy a desarrollar la competencia de una persona para que vaya y aplique una técnica de resolución de conflictos. Inclusive, el tercer ejemplo es resuelve conflictos. Es decir, ahí estoy utilizando una condición a demostrar que incluye un verbo de de capacidades o competencias ya superiores a las otras dos. Resolver no solamente va a aplicar las técnicas, le estoy pidiendo a la persona que tenga competencias aún mayores, que ya son competencias con valores conductuales, de conocimiento, de procedimiento, que le va a llevar a resolver un conflicto. Entonces, dependiendo del curso, si yo solamente mi curso es de 2 horas, probablemente no voy a poder tener una condición como resuelve conflictos, a menos que esté tomando personas con un perfil de ingreso muy avanzado en ese tema, personas que ya conozcan las técnicas, que ya tengan alguna experiencia y les voy a complementar con valores, con metodologías, con técnicas conductuales más propicias para que resuelva conflictos. Pero si no es el caso, si es una persona o un grupo que está iniciando, probablemente mi alcance sea identifica las técnicas para que en cursos posteriores o en clases posteriores vaya abordando los siguientes niveles de aprendizaje. Entonces, para eso, en esta misma actividad,
encontrarán, además de las recomendaciones que están escritas y las instrucciones que les voy pidiendo, un documento donde estará la taxonomía de verbos de Bloom. Esa taxonomía es importante que la lean para que ustedes vayan diferenciando o por lo menos identificando cuáles son los verbos que pueden utilizar para qué tipo de propósitos, qué tipo de alcances le van a dar. Es importante aquí, muy importante, tener en cuenta el tiempo que se está utilizando o que se va a utilizar y el alcance en términos del verbo que se quiere alcanzar, asimismo el perfil de ingreso y el perfil de egreso, es decir, el sujeto con el cual vamos a trabajar las sesiones. Bien, vamos a pasar al siguiente elemento, que son los medios. Los medios se refieren a los recursos por los cuales se demostrará la condición, es decir, los individuos, además de tener claro qué es lo que van a aprender, deben tener a la mano los elementos, los medios, para poder demostrar esta condición que van a aprender. Por ejemplo, correspondiendo a los 3 primeros ejemplos, puedo poner: utiliza medios audiovisuales que escenifican las técnicas. Recordarán que el ejemplo era: identifica las técnicas para resolución de conflicto utilizando, aquí complementaría con los medios, utilizando medios audiovisuales que escenifiquen las técnicas. Es decir, ¿cómo va a hacer eso que le estoy pidiendo en el párrafo anterior, que quiere decir que identifique las técnicas? Pues lo va a hacer a través de medios audiovisuales. En otro ejemplo podría ser presentando propuestas de solución de casos de estudio. Es decir, ¿cómo va a aplicar las técnicas de resolución de conflictos que dije en la lámina anterior? Pues lo va a hacer a través de presentar propuestas. Es decir, los medios es la forma en la cual va el individuo a demostrar esa condición que estoy yo proponiendo que vaya a realizar. Por ejemplo, en la última, si la condición a demostrar era resuelve conflictos, pues ¿por qué medios? Aquí yo pongo utilizando las técnicas en el contexto real de la organización de trabajo entre docentes. Es decir, el cómo lo va a hacer, esos son los medios a través de los cuales tengo que presentar desde el propósito para que cuando yo diseñe todos los elementos para el aprendizaje, tenga claro qué elementos debe poner en juego y por lo tanto qué tipo de recursos, qué tipo de materiales, qué tipo de equipamiento debo de llevar en el curso para que se realicen estas actividades. Bien, finalmente la razón. La razón es ¿por qué le sirve? ¿Para qué lo va a hacer? ¿Qué sentido tiene en su vida, en su trabajo, en su aprendizaje, en su formación profesional? Es la razón por la cual o el beneficio que le da el aprendizaje que estamos proponiendo en este propósito. Por ejemplo, en el ejemplo primero que estaba manejando, identificar técnicas a través de medios audiovisuales, y pongo para elaborar análisis de las situaciones conflictivas. Esa sería la razón. ¿Para qué le sirve? Para elaborar análisis. En el siguiente ejemplo que yo ya proponía que aplicara las técnicas para la resolución de conflictos, pues ¿para qué lo va a hacer? Aquí yo propongo para ofrecer alternativas de solución a situaciones conflictivas. Esa es la razón. Para eso le sirve, es la utilidad que el individuo va a obtener al realizar el aprendizaje propuesto en este propósito. Finalmente, en el último ejemplo que había presentado, que era resuelve conflictos, pues ¿para qué le va a servir? Para desarrollar la organización sin situaciones conflictivas. Es decir, todo tiene una razón acorde a lo que estamos presentando en los elementos anteriores. Vamos a ver los 3 ejemplos completos que estoy proponiendo. Aquí ya lo pongo en colores, ¿no? En azul está el tiempo. En todos pongo igualmente al concluir el curso. El sujeto está en amarillo. En todos pongo el estudiante de administración educativa. Pero lo que va variando ya son la condición a demostrar, los medios a utilizar y la razón para hacerlo. En el primer ejemplo dijimos, la condición a demostrar es identificar las técnicas de resolución de conflictos. ¿Qué medios va a utilizar para ello? Utilizando medios audiovisuales que los escenifiquen. ¿Para qué razón? Para realizar análisis de las situaciones conflictivas. Ese ya es un propósito puede ser un curso o puede ser una clase, pero muy específica. Con ese propósito yo ya puedo empezar a diseñar porque conozco el alcance, conozco el tiempo al finalizar el curso, idealmente conozco el currículum y sé que el curso dura X cantidad de horas o de sesiones, conozco a los estudiantes de admisión educativa, aquí debería decir probablemente de tal semestre, entonces sé con qué perfil entran y aquí estoy indicando cómo deben terminar el curso. Deben ser personas que puedan identificar las técnicas de resolución de conflictos, utilizando medios audiovisuales que los escenifiquen para realizar análisis de situaciones conflictivas.
Sobra decir que cuando lleguemos al punto de la evaluación, vamos a regresar, y en casi todos los elementos de la guía didáctica, vamos a regresar al propósito. Porque para poder evaluar tengo que ver qué es lo que estoy diciendo aquí. No puedo evaluarle a una persona que le estoy pidiendo o que le estoy desarrollando un curso donde va a analizar situaciones conflictivas, no lo voy a poder evaluar si pudo o no resolver un conflicto, porque eso estaba en un alcance distinto y no tiene nada que ver con el propósito que estoy poniendo aquí. En los siguientes ejemplos, pues son parecidos, siguen la secuencia de lo que estoy diciendo. Al concluir el curso, en el ejemplo 2, el estudiante de administración educativa aplicará técnicas para la resolución de conflictos, presentando propuestas de solución de casos de estudio para ofrecer alternativas de solución a situaciones conflictivas. Este es un propósito de un nivel superior. El primero podría ser el propósito de una clase y el segundo podría ser el propósito de la unidad completa. Y probablemente el tercero podría ser ya el propósito de todo el curso si el curso dura un buen tiempo, digamos un semestre. Porque yo podría decir que al finalizar el curso, el estudiante de administración educativa resuelve conflictos utilizando las técnicas en el contexto real de la organización del trabajo entre docentes para desarrollar la organización sin situaciones conflictivas. Evidentemente, si yo quisiera evaluar esto, tengo que ir con una guía de observación a observar a la persona en el contexto real de su trabajo y ver cómo resuelve un conflicto real entre docentes, por ejemplo, ¿no? Y entonces así yo tendría que orientar el diseño no solamente de las actividades que voy a realizar, qué tipo de información voy a presentarle, cómo la va a procesar, qué tipo de actividades reflexivas va a desarrollar y también qué tipo de instrumentos y de diseños de evaluación voy a realizar para verificar si se cumple o no el propósito que estoy planteando. Bien, pues hasta ahora es el tema de la redacción de los propósitos. Como ven, es un tema central. Si tenemos un buen propósito, podemos diseñar nuestra guía, los elementos de nuestra guía didáctica refiriendo a este propósito con mucha tranquilidad. Si el propósito es ambiguo, complicado, le faltan elementos, siempre vamos a estar tropezando, inclusive a la hora de realizar el curso, ya impartir un curso, si no tenemos un buen diseño, nos vamos a enfrentar a problemas no esperados que no vamos a poder resolver o que vamos a resolver de una manera inadecuada y vamos a comprometer el aprendizaje y todo el esfuerzo que se pone en la etapa de diseño y de planeación puede estar comprometido. Bien, pues solamente antes de despedirme, recomendarles que realicen todas las actividades que se incluyen en esta primera entrega, no solamente el video, repasen el video más de una vez, realicen la lectura o las lecturas, porque es la lectura del manual que ya tienen ustedes en sus manos, que se les entregó al inicio del curso presencial. También que realicen la lectura de las taxonomías de Bloom para que tengan una comprensión más clara de cuál es el alcance del curso que van a proponer, que tengan ya identificado la clase que van a desarrollar, el tema que van a desarrollar en la guía didáctica para que redacten un propósito adecuado. Recuerden que debe ser un tema que manejen, un tema que ustedes ya conozcan. Den una clase de algo que sepan, porque si no es difícil diseñar el curso, porque no sabemos qué actividades, qué lecturas vamos a poner si no dominamos el tema. Para poder enseñar hay que saber algo, que es lo que vamos a enseñar. Y finalmente, pues también les recomiendo que realicen la actividad que viene al final, que es una serie de preguntas que deben ustedes contestar una vez que proponen su propósito para verificar. Este es un instrumento de verificación de que hayan redactado su propósito de forma adecuada. Y finalmente, no olviden enviarme por ahí en el formulario que también viene anexo en la actividad, enviarme su propuesta de propósito ya en su formato de guía didáctica, para lo cual yo les pongo un ejemplo que ahí pueden consultar, pero es solamente un ejemplo. Pueden usar el formato de cualquier organización de media superior o superior que ustedes conozcan o diseñar su propio formato. Recuerden solamente que deben contener los elementos que están en el encabezado, el propósito y lo demás lo iremos desarrollando poco a poco. El tema de hoy es el propósito. Envíenme su formato con su propósito para que yo les pueda dar retroalimentación. Les pido que lo hagan a más tardar a la siguiente semana, así como está establecido en las instrucciones, para que yo pueda evaluarlo y la siguiente semana empecemos también ya con el tema de la secuencia de inicio de la guía didáctica para que no nos retrasemos en este tiempo que desarrollaremos el curso de forma virtual. Pues muchas gracias, estamos en contacto y recuerden cuidarse, nos vemos muy pronto.